del momento y protegerlos de la pandemia en algún punto, pero no dejar de ver también y de proteger a las víctimas o aparte de la población que lógicamente muchas veces tiene temor ante estas circunstancias. El domingo pasado analizamos de una forma también muy clara con María Jimena Monsalve, que es presidenta de la Asociación de Jueces de Ejecución Penal, y hoy también vamos a contactar con ella. Buenas noches, María Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que cambió o que quizás no cambió en algún punto de la semana pasada a hoy, ¿no? Con todo el revuelo que armó. Nosotros antes de ayer, creo, en este mismo espacio mencionábamos que creemos que el tema de las excarcelaciones fue el tema que más duró en el tiempo, ¿no? De la pandemia. Bueno, lo que cambió es principalmente el debate que se ha dado mediático muy agudo, sobre todo en algunos casos me parece irresponsable. Creo que hablar de cifras que no están respaldadas, porque nosotros hemos querido verificar y ustedes saben que la cuenta se modifica día a día, y encima de todo hablar de cifras cuando no se las compara con lo que habitualmente pasa en el sistema judicial penal, me parece de una irresponsabilidad absoluta, porque nadie está comparando números en relación a qué es lo que pasa hace un mes atrás o qué es lo que pasó hace 2 meses atrás, porque permanentemente personas salen del sistema, porque si no, no habría cárcel que soporte. Entonces, lo importante acá es, primero, para dar cifras hay que hablar con las autoridades que tienen el registro exacto de esas cifras. Yo podría decir solamente lo que tengo entre las manos, que es lo que ocurre en mi juzgado, y si tiene que hablar una autoridad en cuanto a las cifras, tiene que hablar una autoridad penitenciaria, una autoridad que esté llevando un registro responsable. Es lo que Eso lo tengo veníamos que recién decir. mencionando con Es una Nicolás también, barbaridad. ¿no? Exacto, los Hay acabo de muchas escuchar. cuestiones, hay mucha información encontrada al respecto. Un día sale una Información que cosa, no después tiene sale una fuente. jueza, dice la otra. O sea, realmente fue confuso por parte de todos los ámbitos. Y me parece que hay que empezar a restar espacio cuando no se puede dar la fuente. Si la fuente no es certera, no se puede comunicar, porque es una irresponsabilidad. Por otro lado, tenemos que saber, para que entiendan las personas comunes, que todos los meses hay personas que salen porque son Esperados. excarceladas, porque vence su pena, ya cumplieron hasta el final, entonces salen del sistema. Hay personas que son liberadas con libertad condicional, que es un instituto que está en el Código Penal en el artículo 13 y Sí. que permite que a las 2/3 partes pueda acceder a la libertad anticipada. Hay personas que salen con libertad asistida, que es 6 meses antes del vencimiento de su condena, y hay personas que han salido en prisión domiciliaria con motivo de la crisis de COVID-19. Ahora, doctora, igualmente, yo entiendo usted a lo que va, pero igualmente hay un dato que generalmente está circulando bastante y es la cantidad de pedidos de excarcelaciones por motivo del COVID-19. Exactamente. Entonces también eso es un dato alarmante en algún punto. Lo que ve la población, no la gente que no entiende del Código Penal, es la cantidad de solicitudes que aumentan por día, no sé si es decirle con la excusa, ¿no? Pero no encuentro una forma más sutil de hacerlo, pero con la excusa del COVID-19 de pedir la excarcelación o el arresto domiciliario y demás, entonces en algún punto ponen alerta al resto de la sociedad. Mire, ¿sabe qué ocurre? Que haya pedidos es totalmente razonable en la medida que hay una situación en la cual las cuestiones médicas finas que hay que tomar, por ejemplo, para lo que se llama la conformación del grupo de riesgo, muchas veces están debatidas en cuanto a si ciertas patologías integran o no el grupo de riesgo. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que haya gente que alegue que quiere. El pedido no es el problema. El pedido la justicia lo tiene que viabilizar, tenemos que asegurar el contradictorio, va a hablar el fiscal, va a hablar la defensa y se le dará intervención a la víctima en los casos en que la víctima haya decidido intervenir, que esa es otra cuestión que hay que entender del marco de la ley. La ley de víctima, a la que no todas las provincias adhieren, lo que asegura es el derecho a ser oído, por un lado, y el derecho a ser notificado cuando la víctima dice que quiere recibir esa información. Entonces, Claro. atención con este punto.
porque este es un punto muy importante en cuanto a la fase de ejecución de la pena. Si la víctima no expresa que quiere participar de esa etapa, la víctima no participa. Y Bien. la realidad es que si usted me pregunta a mí, yo tengo que ser sincera, en mi juzgado se aplica con absoluta estrictez la ley de la víctima y son muy pocos los casos en los cuales la víctima desea seguir siendo convocada a lo largo del tiempo. Entonces, hay que tener cuidado porque acá hay generalizaciones que no nos ayudan a entender el sistema. Y yo creo que como ayer dijo la ministra de Justicia, dijo algo muy interesante, que es que muchas veces la reacción de la ciudadanía parte de que hay un desconocimiento íntegro de la materia. La cuestión criminal atrae y el delito da miedo. Y es lógico que la sociedad responda a estas cuestiones, pero hay que saber entender cuáles son los motivos por los cuales, y no pensar que los jueces además somos tontos, que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos qué ley tenemos que aplicar y cuáles son las recomendaciones. Todas las cámaras superiores a nosotros dieron una recomendación única y las cámaras están integradas, si vamos a politizar el problema, por personas de cualquier ideología. Y yo Claro. no vi Doctora, ninguna... Sí, 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 Nico. doctora, buenas dígame, noches. Nicolás Luca la saluda. ¿cómo lo? Hay distintas realidades en la República Argentina también. Es un país muy vasto y cada provincia tiene su propio sistema carcelario. Pero de golpe cuando no es lo mismo por ahí la realidad del Servicio Penitenciario Federal que la realidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde el penal de Dolores, por ejemplo, tiene más de un siglo. Pero también nos encontramos con noticias como la de Neuquén, donde ni siquiera le pusieron pulsera electrónica a una persona que fue liberada por atacar sexualmente a su propio nieto. Entonces, la pregunta es, está bien, nosotros vamos a conocer estas noticias, pero ¿se están evaluando medidas alternativas? Porque también está la crisis económica, entiendo, pero mañana estalla una epidemia de COVID interna en algún penal. ¿Y qué hacemos con los presos? Mire, usted acaba de darme el pie para que yo le conteste que no solamente se aplican las medidas de control o de monitoreo electrónico, sino que esta crisis ha desarrollado creatividad en las jurisdicciones en donde no había suficientes medios. Decir irresponsablemente también que nadie controla nada, que no hay pulseras, bueno, eso no es cierto. Nosotros tenemos disponibilidad, estamos en contacto permanente en el caso de la Justicia Nacional con la Dirección Nacional de Monitoreo Electrónico. La verdad es que es desinformar. Y después hay provincias que no teniendo recursos tales como a veces los que tenemos a disposición de la Nación, si bien les digo que la Dirección de Monitoreo tiene convenio con todas las provincias de la República Argentina, creo que solo con 2 no tiene convenio, se crearon otros mecanismos de seguimiento, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, que un juez de Mendoza dispuso el seguimiento a través de la ubicación del celular. Entonces, no subestimemos a los jueces, porque la verdad es que hay muchas medidas, así como usted me menciona un caso en el cual realmente puede haber una negligencia y puede ser un caso que no lo conozco, pero puede ocurrir, hay muchos casos de aciertos, de control y de que el sistema de control funciona. Bien, Entonces, doctor. Sí, perdón, sí, pensé que había terminado. tranquilidad. No, solamente transmitir la palabra, quiero decir la palabra tranquilidad. Hay que transmitir tranquilidad. Acá no hay un plan, solamente en este momento, como lo dije